Hola a todos. Ni siquiera sé muy bien por qué estoy escribiendo esto aquí. Supongo que necesito desahogarme o voy a explotar. Mi nombre es Amanda. Tengo 43 años y hasta ayer creía que tenía una familia. Hoy ya no estoy tan segura de nada. Mi casa, que durante más de 20 años construí, limpié, organicé y llené con lo que yo creía que era amor, ayer parecía un escenario montado para la escena final de mi humillación, y yo ni siquiera sabía que era la protagonista. Era Nochebuena. La casa estaba toda decorada, tal como paso semanas planeando todos los años. El árbol parpadeando, el olor a pavo comenzando a asarse en el horno, todo en su lugar. Pero el ambiente, ¿saben? Ese ambiente que no se ve, solo se siente. Era pesado, denso, como si el aire estuviera hecho de resentimiento. Estaba sentada en el sofá, un poco alejada de todos, como siempre. Era casi un lugar reservado para mí. Zach, mi marido, o exmarido, qué sé yo, se reía de algún chiste sin gracia de su padre, Harold. Mi suegra, Beverly, se analizaba las uñas recién hechas con ese aire de superioridad de siempre. Y mi hija, Samantha, la estrella de la noche, estaba en el centro de la sala. Verla allí, tan engreída, tan igual a ellos, era como recibir un puñetazo en el estómago con cada risa que soltaba. Me sentía como un mueble antiguo en la sala, útil para mantener el polvo lejos de los demás, pero completamente invisible. Nadie me miraba, nadie me hablaba. Yo era solo el fondo de la escena. Durante 22 años, mi vida fue esa. Renuncié a una carrera de diseño, a un trabajo que amaba en una pequeña agencia, a todo, porque Zach, al principio de nuestro matrimonio, dijo que necesitaba una esposa en casa para cuidar de todo, para que él pudiera centrarse en su carrera. Y yo, tonta, enamorada, creí que eso era un acto de amor, una asociación. Poco sabía que estaba firmando un contrato de servidumbre. Crié a Samantha, cuidé de cada fiebre, de cada tarea escolar, de cada corazón roto. Mantuve su casa impecable. Pero en algún punto del camino, dejé de ser la compañera y me convertí en la responsable de las obligaciones. Me convertí en la empleada que no recibía salario. La humillación no era explícita la mayor parte del tiempo. Era sutil. Estaba en la forma en que me interrumpían cuando intentaba contar algo. Estaba en la forma en que Zach nunca me presentaba por mi nombre en eventos de la empresa. Solo decía mi esposa. Estaba en los regalos de Navidad que recibía de mis suegros. Un paño de cocina elegante, un delantal nuevo, una batidora. Cosas para la casa, no para mí. Herramientas de trabajo. Y lo peor era ver a mi propia hija, la luz de mi vida, absorbiendo todo aquello. Empezó a tratarme de la misma manera, a poner los ojos en blanco cuando le pedía ayuda, a corregirme en público. Y ayer, todo eso que se había estado cociendo a fuego lento explotó. Samantha se graduó de la universidad hace 6 meses. Consiguió un trabajo increíble en el mercado financiero, algo que Zach se encargó de restregarle a todo el mundo en la cara, y acababa de recibir su primer bono de fin de año, $10,000. Estaba eufórica, sintiéndose la dueña del mundo, y decidió que la Nochebuena era el momento perfecto para mostrar lo exitosa que era. La ceremonia de entrega de regalos comenzó. Yo, como siempre, había comprado regalos pensados para cada uno de ellos, cosas que sabía que les gustarían, pero mis regalos se quedaron allí, debajo del árbol, olvidados, porque el espectáculo era de ella. Empezó por su padre. Le entregó una caja de terciopelo con un reloj carísimo. Zach la abrió y su sonrisa parecía que iba a rasgarle la cara. Se levantó, le dio un abrazo y me lanzó esa mirada de «¿Ves? Esa es mi hija». Una mirada que decía entre líneas, ella es lo que tú nunca fuiste. Después vino la abuela, Beverly, que recibió una pulsera de diamantes delicadísima. Gimoteó un «Oh, querida, no tenías por qué», mientras sus ojos brillaban de codicia. Para el abuelo, Harold, un juego nuevo de palos de golf, de una marca que yo sabía que costaba una fortuna. Cada regalo era una demostración de poder, un espectáculo. Mi cuñado, el hermano de Zach, y su esposa, Emily, también recibieron regalos caros. Un fin de semana en un spa de lujo. Agradecieron, un poco cohibidos,
porque creo que hasta ellos sentían la ostentación en el aire. Y yo allí, en mi rincón del sofá, con una sonrisa congelada en el rostro, mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía lo que venía. Siempre lo sabemos, ¿verdad? Es un instinto de supervivencia que se desarrolla después de años de aguantar en silencio. Sabía que no habría una caja de terciopelo para mí, solo que no sabía cuán cruel sería la puñalada. La pila de regalos se acabó. La sala quedó en silencio por un instante. Un silencio incómodo. Todos tenían sus paquetes, sus bolsas de diseñador, y yo estaba con las manos vacías. Samantha, entonces, se giró hacia mí. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa de quien está a punto de ejecutar una sentencia. No tenía una caja en la mano. Tenía un discurso. Y fue entonces cuando empezó a hablar con esa voz de quien está haciendo un favor, de quien es muy generosa y comprensiva. Una voz que usaba para menospreciarme desde que se convirtió en adolescente. «Mamá», comenzó, y toda la sala quedó en modo de espera observando. «Pensé mucho en tu regalo, de verdad, y sé que el mejor regalo que podría darte es un poco de paz y tranquilidad». Fruncí el ceño, sin entender nada. ¿Qué tipo de conversación era esa? Mi suegro soltó una risita, como si le pareciera todo muy divertido. Zack se ajustó el reloj nuevo en la muñeca, con un aire de orgullo que me dio náuseas. Continué en silencio, esperando el resto. La humillación se estaba sirviendo en platos finos, y yo era el banquete principal. Y entonces soltó la bomba. Así que papá y yo, y los abuelos, vamos a pasar una semana en Hawái después de Navidad. Lo reservé todo, primera clase, un resort, increíble. Y quería pedirte una cosa. En realidad, este es tu regalo. Se me heló el estómago. Miraba su cara, la cara de cada uno de ellos, y veía un jurado que ya me había condenado. No podía procesar la palabra Hawái. Solo podía sentir el abismo abriéndose bajo mis pies. Lo que vendría a continuación sería el golpe de gracia. Y tenía razón. «Necesito que te quedes», dijo, sin una pizca de vacilación. «Necesito que cuides de Coco. Coco es nuestra perra, una golden retriever anciana a la que amo más que a nada, pero que se convirtió en la excusa perfecta para todo. Ya está viejita, no puede viajar, y no queríamos dejarla en un hotelito. Así que tu regalo es ese. Una semana tranquila, solo tú y Coco, para que descanses». Descansar. La palabra sonó como un insulto, como una bofetada. ¿Descansar de qué? ¿De mi vida inútil? ¿De mi trabajo invisible de cuidar de todo y de todos durante 22 años? Me quedé sin aliento. De verdad, el aire simplemente no entraba en mis pulmones. Miré a Zack, esperando, implorando con los ojos por una pizca de decencia. Que dijera: «Samantha, ¿qué idea es esa? Tu madre viene con nosotros». Pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, como si la idea de su hija fuera la cosa más brillante y sensata del mundo. ¿Era cómplice? No, él era el arquitecto de todo aquello. Pasó años menospreciándome para que ella se sintiera con el derecho de hacer eso. Y lo peor aún estaba por venir. Como si la petición en sí no fuera suficientemente humillante, necesitaba justificarla. Y la justificación fue lo que me rompió. «Mamá, no lo entiendes», dijo, con un tono profesoral como si estuviera explicando matemáticas a una niña. «No sabes lo agotador que es mi trabajo. La presión, las metas. Necesito esto. Tú te quedas en casa todo el día, tu rutina es tranquila. Y, seamos sinceros», hizo una pausa dramática, mirando a su padre y a los abuelos, buscando aprobación. «Tú no ayudaste en nada importante para que yo consiguiera este bono. Fue mi esfuerzo. Así que esto es lo mínimo que puedes hacer. Tú no ayudaste en nada importante». La frase quedó resonando en mi cabeza. Cada noche que pasé despierta con ella enferma, cada trabajo escolar que ayudé a hacer, cada vez que la recogí de la escuela, escuché sus problemas, le preparé su comida favorita para animarla, cada prenda de ropa que lavé y planché para que siempre estuviera impecable, cada sacrificio silencioso. Todo eso para ella era nada importante. Sentí que el suelo desaparecía. En ese momento, frente a esas personas que me despreciaban, mi propia hija escupió sobre toda la historia de mi vida. Miré a mi alrededor.
La sonrisa victoriosa en el rostro de mi suegra, Beverly, era la imagen más repugnante que había visto en mi vida. Harold parecía satisfecho, como un rey observando que el orden de su reino se mantenía. Zack evitaba mi mirada. Él lo sabía. Sabía lo cruel que era aquello, pero no le importaba. Estaba más preocupado por la imagen de familia perfecta y exitosa que estaban proyectando. Y en medio de ese espectáculo de horrores, mis ojos se cruzaron con los de Emily, mi cuñada. Estaba pálida, con los ojos desorbitados por el shock. Ella era la única allí que parecía tener alma. Me miró con una pena, una tristeza, que casi me hizo derrumbar. Pero no me derrumbé, no en lágrimas al menos. Algo diferente sucedió dentro de mí. ¿Saben esa calma aterradora que precede a una tormenta? Fue eso. El zumbido en mi oído se detuvo. El dolor en el pecho se transformó en otra cosa. Una brasa que había sido soplada durante años, de repente, se convirtió en un incendio. No sentí tristeza, sentí rabia. Una rabia pura, cristalina, que nunca me había permitido sentir en la vida. Una rabia que limpió toda la confusión de mi mente y me dio una claridad que no había tenido en décadas. Estaba sosteniendo un platito de postre vacío, donde antes había algunos aperitivos que, por supuesto, yo misma había preparado horas antes. Mi mano empezó a temblar, no de miedo ni de debilidad, de fuerza. Una fuerza que subía por mis brazos y se concentraba en mis dedos. Miré el plato, el escudo de la familia de Zack estampado en el centro. Un escudo que había pulido tantas veces, y sentí un asco tan profundo, tan visceral, que lo único que pude hacer fue reaccionar. Sin pensar, sin planificar. Fue un impulso, con un grito que me rasgó la garganta y sorprendió a todos, incluida a mí misma, lancé el plato al suelo de mármol. El sonido de la porcelana haciéndose añicos fue la cosa más fuerte y satisfactoria que he oído en mi vida. Resonó en el silencio atónito de la sala. Por un segundo nadie se movió. Todas las miradas antes de pena, desprecio o indiferencia, ahora eran de asombro. Por primera vez en años, no era invisible, era peligrosa. Había roto el orden, el guión, el teatrillo de ellos. El shock duró poco. La primera persona en reaccionar fue Zack. Su rostro, antes orgulloso, ahora estaba contorsionado en una máscara de furia. No era la furia de quien se preocupa, sino la de quien ve su autoridad desafiada. Se levantó caminando hacia mí con pasos largos y duros. No gritó, lo que fue aún peor. Habló bajo, con la voz cargada de veneno, para que solo yo lo oyera, pero delante de todos. ¿Has perdido el juicio? ¿Cuál es tu problema? Todo el mundo feliz aquí y tú vienes con tu drama ridículo. ¿Drama? La palabra salió de mi boca antes de que pudiera contenerla. Mi voz temblaba, pero no de llanto, de rabia. ¿Llamas a esto drama? Señalé a Samantha, que ahora me miraba con una mezcla de miedo y desprecio. Tu hija acaba de decirme que 22 años de mi vida no valieron nada delante de ti. ¿Y llamas a mi reacción drama? Estaba de pie ahora, enfrentándolo de igual a igual por primera vez en mucho, mucho tiempo. Ya no le tenía miedo. Ya no sentía nada más que ese fuego purificador de la rabia. No le gustó mi tono. No le gustó ser confrontado. Su imagen de patriarca tranquilo y en control se estaba resquebrajando. «Ya basta, Amanda», dijo, subiendo el tono ahora para que todos lo oyeran. «Si no puedes lidiar con una cosita de nada, si no puedes alegrarte por tu propia hija, la puerta es ancha. Ve a refrescarte. Cuando termines con esta payasada, vuelves». Y se dio la vuelta, dándome la espalda, como si el asunto estuviera zanjado, como si yo fuera un perro al que estaba mandando al patio. ¿Volver? La palabra salió como un susurro, pero para mí sonó como un trueno. De verdad, creía que iba a volver, que iba a salir, dar una vuelta a la manzana como un perrito regañado y volver con el rabo entre las piernas pidiendo disculpas. Miré a mi hija, Samantha. El desprecio en su rostro era la cosa más dolorosa que había visto en mi vida. Se encogió de hombros, miró a su padre y dijo, con voz de burla: «Déjala, papá, es solo un berrinche. Mañana volverá corriendo a casa como siempre». Eso fue la última palada de cal. Como siempre.
Así que eso era lo que pensaban de mí, que mi dolor era un berrinche, que mi sufrimiento era un teatrillo para llamar la atención. La esposa de mi cuñado, Emily, dio un paso adelante. Zack, Samantha, paren ya. Es Nochebuena. Amanda, por favor, comenzó a decir con voz genuinamente preocupada. Pero Beverly, mi suegra, la interrumpió con un gesto de la mano sin siquiera mirarla. No te metas, Emily. Esto es un asunto de familia. Amanda necesita aprender a controlarse. Asunto de familia. Yo era la única que no formaba parte de esa familia, por lo visto. Yo era el asunto. Y allí, parada en medio de la sala, con los añicos del plato a mis pies, lo entendí. Yo no era nada para ellos. Menos que nada. Era un problema que debía ser administrado. Y fue con esa claridad que me di la vuelta. No dije ni una palabra más. No había nada más que decir. Sus palabras lo habían dicho todo. Cada paso hacia la puerta principal parecía pesar 1 tonelada. Sentía los ojos de todos clavados en mi espalda. Casi podía oír sus pensamientos. La ira de Zack, el desprecio de Samantha, la satisfacción de mis suegros. No miré hacia atrás. Si miraba hacia atrás, tal vez la Amanda de ayer, la que siempre volvía, tomaría el control. Y no podía permitir que eso sucediera. Necesitaba matar a esa Amanda para poder sobrevivir. Pasé por el vestíbulo de entrada, ese que decoré con tanto cariño con guirnaldas y luces. Cogí mi bolso, que estaba encima de una mesita, y las llaves de mi coche. Mi coche, un modelo sencillo, con casi 10 años de uso, que contrastaba con el BMW de Zack y el coche nuevo que le había regalado a Samantha. Era el coche de mamá para ir al supermercado y buscar cosas. En ese momento era mi carruaje de escape. Mi mano temblaba tanto que apenas pude acertar la llave en la cerradura. El clic de la puerta abriéndose fue el sonido de mi liberación. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el frío de la noche de diciembre me golpeó como un puñetazo, pero era un frío bienvenido. Un frío que me hizo sentir viva, que me sacó de ese ambiente sofocante y anestesiado de la casa. Crucé el césped perfectamente cortado, que yo misma supervisaba al jardinero para mantener, y entré en mi coche. Me senté en el asiento del conductor y me quedé allí, por 1 minuto, solo respirando. El olor familiar del interior de mi coche era lo único que me pertenecía de verdad en ese lugar. Giré la llave en el contacto y el motor viejo y fiable arrancó a la primera, como si hasta él supiera que no podía decepcionarme hoy. Al dar marcha atrás para salir del garaje, las luces de la sala de estar iluminaron el interior de mi coche. Por un segundo, vi su reflejo en la ventana. La familia perfecta, ahora reunida de nuevo, probablemente ya descartándome de la conversación, volviendo a hablar de Hawái, de lo dramática que era. La imagen de ellos, felices y unidos en mi ausencia, fue lo último que vi de esa casa. Pisé el acelerador y salí de esa calle, de ese barrio, de esa vida, sin mirar por el retrovisor. No sabía a dónde iba, solo sabía que me iba lejos. Las lágrimas comenzaron a caer cuando entré en la avenida principal, gruesas, calientes, pero no eran de tristeza, eran de rabia, de pura y absoluta furia, por cada cumpleaños olvidado, por cada gracias que nunca se dijo, por cada vez que me sentí un fantasma dentro de mi propia casa. Golpeé el volante 1, 2, 3 veces, gritando dentro del coche, un grito silencioso que nadie podía oír, pero que parecía resonar por todos mis 22 años de silencio. Durante unos 20 minutos, sin rumbo, las luces de la ciudad pasando como un borrón por mis ventanas mojadas por la lluvia y las lágrimas. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. El nombre Zack brillaba en la pantalla. Lo miré y sentí un escalofrío. Una parte de mí, la parte condicionada, la parte débil, quiso contestar, quiso oír su voz, aunque fuera para pelear, solo para tener esa conexión familiar enfermiza de vuelta. El teléfono dejó de sonar. 1 minuto después, empezó de nuevo. Samantha, el nombre de mi hija. Mi dedo se detuvo sobre el botón de contestar. Tal vez estaba arrepentida. Tal vez quería pedir disculpas. Una esperanza estúpida y patética brotó en mi pecho y la ahogué con toda mi fuerza. Sabía que no era una disculpa.
Era una orden para volver. Con un movimiento rápido, apagué el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor y maravilloso. Seguí conduciendo, ahora en silencio, la rabia comenzando a dar paso a un vacío helado. ¿Qué iba a hacer? No tenía carrera, no tenía una fuente de ingresos. Zach siempre se encargó de controlar cada centavo. Me daba un salario mensual para los gastos de la casa y mis cosas, una cantidad que no había cambiado en 10 años y que me obligaba a pedir dinero extra para cualquier imprevisto, lo que siempre era motivo de otra humillación. La imagen de él diciendo, «¿Otra vez, Amanda?», venía a mi mente. El pánico comenzó a instalarse. Él tenía razón. Yo no era nada sin él. Tendría que volver. Fue entonces cuando, en medio de mi desesperación, surgió un recuerdo que había guardado en el fondo de mi mente, casi con miedo de creer que era real. Mi madre. Hacía 2 meses me había llamado. Mi madre, una mujer tranquila, pero con una fuerza que yo nunca tuve. Vendió la casa donde crecí, una casa grande, después de que mi padre falleciera, y se mudó a un apartamento más pequeño. En esa llamada me dijo, «Hija, te he transferido una cosa. No lo toques ahora. Es tu colchón de seguridad, para cuando lo necesites. Sabrás cuándo es el momento». No lo entendí muy bien en ese momento. Se lo agradecí, pero pensé que era una exageración de su parte. Incluso había olvidado la aplicación del banco en mi teléfono. Con el coche parado en el semáforo, encendí el aparato de nuevo, ignorando las notificaciones de llamadas perdidas. Mi corazón latía descontroladamente. ¿Y si me lo había imaginado? ¿Y si era una cantidad simbólica? Abrí la aplicación, temblando tanto que casi no pude poner mi huella digital. La pantalla se cargó y allí estaba, un saldo que nunca había visto en mi vida, un número con tantos ceros que tuve que contarlos, $500,000, $500,000 en mi cuenta, a mi nombre. Aparqué el coche en el primer sitio que encontré, apagué el motor y me quedé mirando la pantalla del teléfono, parpadeando, pensando que era un error del sistema. $500,000. Mi madre, ella lo sabía, siempre lo supo. Ella veía lo que yo no quería ver. Veía el desprecio en los ojos de Zach, oía las groserías de Samantha. Nunca dijo nada directamente, para no indisponerme con ellos, para no causarme más problemas. Pero actuó. Preparó mi ruta de escape en silencio, dándome lo único que podría liberarme de verdad: independencia. La única arma contra la que Zach y su familia no tenían defensa. Las lágrimas que vinieron a continuación fueron diferentes. Eran de alivio, de una gratitud tan profunda que dolía. Lloré por mi madre, por su lucidez, por su amor silencioso y poderoso. Lloré por la Amanda estúpida que tardó tanto en despertar. Lloré por la vida que perdí, pero también, por primera vez, lloré de esperanza por la vida que podría tener. No era la pobrecita desamparada que ellos pintaron. No necesitaba volver corriendo mañana. No necesitaba volver nunca más. Tenía $500,000 y el mundo entero por delante. Me quedé allí, dentro de mi coche viejo, en un aparcamiento cualquiera de una calle que ni conocía, sintiéndome la mujer más rica y poderosa del mundo. La rabia todavía estaba allí, pero ahora tenía un propósito. Ya no era una rabia destructiva. Era combustible. ¿Qué iba a hacer ahora? Lo primero que se me ocurrió fue un hotel, un lugar limpio, anónimo, donde nadie me conociera, donde pudiera cerrar la puerta con llave y respirar hondo sin sentir el peso de 20 años de falta de respeto sobre mis hombros. Cogí el teléfono y busqué hoteles en el centro. Reservé el primero que parecía decente. Tenía un destino. Mientras conducía hacia el hotel, otro recuerdo vino a mi mente, uno que me dio un escalofrío, pero esta vez un escalofrío de poder. Hacía unos 6 meses, después de una pelea particularmente fea con Zach sobre dinero, hice algo que nunca tuve el valor de admitir a nadie. Busqué una abogada de divorcios. Hice una consulta en línea, en secreto. Era una mujer firme, objetiva. Juntos, preparamos toda la documentación, los formularios, las peticiones, todo. Estaba todo guardado en un borrador en mi correo electrónico.
con el título Recetas de la abuela, por si Zack husmeaba en mi ordenador. Nunca tuve el valor de enviarlo, hasta hoy. Llegué al hotel, hice el check-in pagando con mi propio dinero, usando mi propia tarjeta, por primera vez en años sin tener que dar explicaciones a nadie. El recepcionista me miró con cierta lástima, probablemente por estar sola en Nochebuena, con los ojos hinchados de llorar. Mal sabía él que esa era la noche más feliz de mi vida. Subí a la habitación, que era pequeña, impersonal, pero parecía un palacio. Tiré mi bolso en la cama y me senté en la silla cerca de la ventana, mirando las luces de la ciudad. Realmente lo estaba haciendo. Abrí mi portátil, que por suerte estaba en mi bolso. Me conecté al wifi del hotel. Mi corazón martillaba en mi pecho. Fui a la carpeta de borradores de mi correo electrónico. Allí estaba. Recetas de la abuela. Abrí el correo. La dirección del abogado de Zack ya estaba en el campo para. La de ella estaba en copia. Adjuntos estaban todos allí. La petición de divorcio, la división de bienes, todo documentado. Era solo pulsar un botón. Un solo clic separaba a la Amanda de ayer de la Amanda de mañana. Daba miedo. Era la decisión más importante de mi vida. Pensé en la cara de Samantha diciendo, mañana vuelve corriendo. Pensé en el desprecio de Zack mandándome salir. Pensé en la sonrisa satisfecha de mi suegra. Pensé en los 22 años, en cada uno de los días que compusieron esos 22 años. Pensé en mi madre y en su colchón de seguridad. No me dio ese dinero para que siguiera siendo un felpudo. Me lo dio para que pudiera levantarme. Respiré hondo y mi dedo se movió sobre el trackpad. El cursor se detuvo sobre el botón enviar. No dudé. Hice clic. La pequeña notificación, su mensaje ha sido enviado, apareció en la pantalla. Y eso fue todo. Estaba hecho. Acababa de hacer estallar mi vida. O mejor dicho, acababa de encender la mecha. La bomba explotaría en su casa y yo estaría a kilómetros de distancia para ver subir el humo. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, brotó en mi rostro. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero por primera vez sentía que tenía uno. Apagué el ordenador y fui a la ventana. La ciudad afuera parecía diferente, más brillante, llena de posibilidades. Ya no era la esposa de Zack, ya no era la madre de Samantha, no era la empleada invisible, era Amanda, solo Amanda. Y por primera vez, eso no parecía poco, parecía todo. Tenía $500,000 en el banco, los papeles del divorcio enviados y una noche entera por delante para decidir cuál sería mi primer paso hacia mi nueva vida. La sensación era de un terror delicioso. La libertad era aterradora, pero la esclavitud era mortal y acababa de elegir vivir. Buenos días, lo dije en voz alta a la habitación de hotel vacía. Era la mañana de Navidad y por primera vez en más de 2 décadas me desperté sola. No se oía el sonido de los pies apresurados de Samantha descendiendo el pasillo, ni el gruñido de Zack para que fuera a hacer el café. Solo había silencio. Un silencio que el día anterior me habría aterrorizado, pero que hoy sonaba como la más bella melodía. Miré por la ventana y vi la ciudad despertando lentamente. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de dolor por la familia que idealicé y que nunca existió, y un alivio inmenso por haber dejado finalmente de fingir que existía. Todo aquello no fue una pesadilla, fue real, y la libertad también lo era. Rosto, lo sé. Primero que hice fue algo que nunca en 22 años de casada había hecho. Cogí el teléfono del hotel y llamé al servicio de habitaciones. Pedí lo más extravagante del menú de desayuno: gofres con frutos rojos y nata, zumo de naranja recién exprimido y un capuchino grande. Zack siempre decía que el servicio de habitaciones era tirar el dinero. ¿Por qué pagar $50 por algo que puedes hacer gratis en la cocina?, decía. En ese momento entendí por qué. No estaba pagando por la comida, estaba pagando para que me sirvieran. Estaba pagando por el derecho a no tener que mover un dedo para complacer a nadie más que a mí misma. Cuando llegó el carrito con mi comida, casi lloro. El camarero lo arregló todo en una mesita cerca de la ventana, con un simpático «Feliz Navidad, señora». Comí despacio, saboreando cada bocado.
Cada tenedorazo era un acto de rebelión. Mientras comía, la pregunta inevitable surgió en mi mente. ¿Y ahora qué? Quedarme en un hotel en el centro de mi propia ciudad no era un plan, era una huida temporal. Necesitaba más, necesitaba distancia, un lugar donde nadie supiera mi nombre, un lugar que fuera lo opuesto a mi vida suburbana, perfecta y sofocante. Y entonces, una imagen vino a mi cabeza, una imagen de un documental que vi sola tarde en la noche, hacía unos meses. Hielo, volcanes, cascadas de agua azul turquesa y cielos verdes danzantes, Islandia. Y después, las montañas hundiéndose en fiordos oscuros y profundos, Noruega. Lugares crudos, salvajes, indomables. Lugares donde la naturaleza era tan poderosa que los problemas humanos parecían pequeños e insignificantes. Era exactamente eso lo que necesitaba. No quería un resort de lujo en el Caribe. Quería sentir el viento helado en la cara. Quería sentirme pequeña ante la inmensidad del mundo para poder, finalmente, sentirme grande por dentro. La decisión fue instantánea. Abrí mi portátil de nuevo, el sabor del gofre todavía en la boca. Entré en una web de billetes de avión. El corazón latiendo fuerte. Era una locura. Lo era, y era maravilloso. Busqué vuelos que salieran al día siguiente, 26 de diciembre, de mi ciudad a Reykjavik. Aparecieron algunas opciones caras de última hora, y no me importó. Miré el saldo de mi cuenta bancaria, que dejé abierto en otra pestaña como un recordatorio. Podía. Por primera vez en la vida, podía. Hice clic en comprar para un vuelo con una conexión larga en Ámsterdam. Estaba hecho. En menos de 48 horas estaría en otro continente. Con el correo de confirmación del billete brillando en la pantalla, supe que tenía que hacer una llamada. La única llamada que importaba. Encendí mi teléfono, ignorando la avalancha de notificaciones que explotaron en la pantalla. Más de 30 llamadas perdidas de Zack y Samantha. Decenas de mensajes. Lo ignoré todo y marqué el número de mi madre. Contestó al segundo tono, con su voz tranquila de siempre. Amanda, feliz Navidad, hija mía. ¿Estás bien? Me derrumbé. Se lo conté todo desde la escena de los regalos hasta el correo del divorcio. Y ella solo escuchó, sin juzgar, sin interrupciones. Cuando terminé, con la voz entrecortada, esperando tal vez un "te lo dije", ella solo dijo: estoy tan orgullosa de ti, hija mía, tan orgullosa. Tardaste, pero encontraste tu fuerza. Ahora ve, usa cada céntimo de ese dinero. No es un colchón de seguridad, es tu fondo de libertad. Ve a ver el mundo, ve a vivir todo lo que te quitaron. Yo me ocupo de las cosas por aquí si me necesitan. Simplemente ve. Colgué el teléfono con una sensación de paz que no sentía en años. No estaba sola, tenía su apoyo, y eso era todo lo que necesitaba. La curiosidad, sin embargo, fue más fuerte. Antes de apagar el teléfono de nuevo, abrí los mensajes. Los de Zack eran una mezcla de ira y órdenes. ¿Dónde estás? Vuelve a casa ahora. Has arruinado la Navidad de todo el mundo. ¿Estás contenta? Amanda contesta al teléfono. Esto no es una broma. Los de Samantha eran aún peores. Eran puro veneno y egocentrismo. ¿En serio, mamá? ¿Necesitabas todo este espectáculo? Todo el mundo está súper mal aquí por tu culpa. Hiciste que la abuela Beverly se sintiera mal con tu escándalo. Y el que más me marcó: espero que estés feliz por haber abandonado a tu familia en Navidad. Muy egoísta por tu parte. Egoísta. Después de 22 años de dedicación, yo era la egoísta. Aquello, en lugar de herirme, solo fortaleció mi decisión. No me echaban de menos a mí, echaban de menos mi función, a la empleada, a la chófer, a la cocinera, al público para sus egos. Decidí hacer algo pequeño, pero que para mí significaba mucho. Hice una foto de mi capuchino, con la vista de la ciudad desenfocada al fondo. Una foto bonita, tranquila, y la publiqué en mi Instagram, que apenas usaba. El pie de foto fue simple, un tipo diferente de mañana de Navidad, deseando paz a todos. Sabía que lo verían, y sabía que aquello los enfurecería. Era mi forma de decir sin palabras que no estaba sufriendo. Estaba en paz,
El siguiente paso era práctico. No podía ir a Islandia con la ropa que tenía en mi pequeña maleta de huida. Necesitaba ropa para el frío, para la aventura, para la nueva Amanda. Salí del hotel y entré en los primeros grandes almacenes que encontré abiertos, a pesar de ser Navidad. La sensación de pasar mi tarjeta con mi nombre para comprar una chaqueta de invierno carísima, botas de trekking y jerseys de lana fue indescriptible. No estaba comprando ropa, estaba comprando una nueva identidad. Prendas que la antigua Amanda, la esposa de Zack, jamás se atrevería a usar. Eran ropas para una mujer libre. Mientras estaba en la calle, se me ocurrió otra idea. Entré en una tienda de electrónica y compré una tarjeta SIM de prepago. Volví al hotel, me senté en la cama y realicé la pequeña cirugía. Usé un clip para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM de mi teléfono. Miré el pequeño chip, el antiguo. Allí estaba mi vida pasada, el número que Zack usaba para controlarme, que Samantha usaba para menospreciarme. Lo saqué con cuidado y lo partí en dos. El chasquido fue minúsculo, pero el significado fue gigantesco. Puse el nuevo chip, encendí el teléfono. Un nuevo número, una nueva vida. Le envié un mensaje a mi madre. Mi nuevo número, solo tú y mi abogada lo tendrán. La curiosidad me venció de nuevo. Antes de cerrar mis redes sociales del todo, usé el portátil para echar un último vistazo. Mi foto del capuchino ya tenía una serie de comentarios, algunos de amigos, lejanos deseándome feliz Navidad, confusos. Y entonces, el comentario de Samantha. ¡Qué guay, mamá! Usando el dinero de papá para quedarte en un hotel de lujo, mientras nosotros nos preocupamos aquí. ¿Dónde estás? Él está furioso. Es mejor que vuelvas pronto antes de que empeore para ti. El dinero de papá. Su presunción era increíble. Ni siquiera consideraba que yo pudiera tener mi propio dinero. Para ella, todo lo que yo pudiera tener venía de él. La rabia subió, pero pronto fue reemplazada por una calma fría. Me estaba dando más y más motivos, más y más pruebas de que había hecho lo correcto. Y como si el universo quisiera confirmarlo, una notificación de correo electrónico apareció en la esquina de la pantalla. Era de Heather, mi abogada. El asunto era confirmación y próximos pasos. Abrí el correo inmediatamente. Era corto y directo. Amanda, he recibido tu petición enviada. Zack y su abogado también. A partir de este momento, toda comunicación debe pasar por mí. No responda a ningún mensaje o llamada. Bloquéalo si es necesario. Tu paz es la prioridad ahora. Cuídate. Me pondré en contacto mañana con más detalles. Atentamente, Jater. Leer ese correo fue como ponerse una armadura. Ya no estaba sola en esta lucha. Tenía a una profesional, una mujer fuerte de mi lado. Su orden de no interactuar con ellos fue exactamente lo que necesitaba oír. Cerré el portátil. La batalla legal estaba comenzando, pero sucedería lejos de mí. Mi única batalla ahora era conmigo misma. Era desaprender a ser la Amanda que ellos crearon y aprender a ser la Amanda que yo quería ser. Y ese viaje comenzaría en un avión, rumbo al hielo y al fuego. El resto del día de Navidad lo pasé en esa habitación de hotel. No me sentí sola. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en buena compañía, la mía propia. Vi una película cualquiera en la televisión. Pedí la cena en la habitación de nuevo, preparé mi maleta nueva con mi ropa nueva. Con cada prenda que doblaba y guardaba, sentía como si me estuviera preparando para la expedición más importante de mi vida. No era un viaje a Islandia, era un viaje de vuelta a mí misma. El miedo todavía estaba allí, un zumbido bajo en el fondo de mi mente. Miedo a lo desconocido, miedo al divorcio, miedo a fracasar. Pero por primera vez, la emoción era mayor. La expectativa de lo que estaba por venir era más fuerte que el fantasma de lo que quedó atrás. Estaba de pie al borde de un precipicio y en lugar de sentir vértigo, sentía unas ganas inmensas de saltar. No para caer, sino para descubrir que podía volar. Me dormí esa noche con el sonido de la ciudad afuera, un sonido de vida y de movimiento, y por primera vez soñé con paisajes que nunca había visto. Soñé con cielos de colores y montañas cubiertas de nieve.
No soñé con mi casa ni con mi familia. Mi subconsciente ya había entendido lo que mi mente consciente estaba empezando a aceptar. Mi hogar ya no estaba allí. Mi hogar, a partir de ahora, estaba donde quiera que yo decidiera estar. Ese 25 de diciembre, que debería haber sido el día más solitario y triste de mi vida, se convirtió en mi verdadero día de la independencia. No fue el día en que mi familia me abandonó. Fue el día en que dejé de abandonarme a mí misma. No estaba huyendo de ellos. Finalmente estaba corriendo en mi propia dirección y apenas podía esperar para ver a quién encontraría al final del camino. La ironía no se me escapó. Samantha quería que me quedara en casa para descansar. Y, en qué cierto modo, estaba haciendo exactamente eso. Descansando del peso de las expectativas, de la carga del desprecio, del cansancio de ser invisible. Solo que no lo estaba haciendo en su casa, cuidando de su perro. Lo estaba haciendo en una habitación de hotel anónima, a punto de embarcar hacia el otro lado del mundo, con $500,000 en el banco. El regalo que me dio, sin saberlo, fue mucho mejor que una semana en Hawái. Me devolvió mi vida. El 26 de diciembre llegó con una ansiedad que me revolvía el estómago. Era el día del viaje, el día de salir del hotel, de ese capullo seguro que había creado. Parecía un desafío inmenso. Cada paso hacia el ascensor era una batalla contra la vocecita en mi cabeza que susurraba que estaba loca, que debería llamar a Zack e implorar perdón. Pero la imagen del rostro de Samantha, lleno de desprecio, era más fuerte. Pagué la cuenta del hotel, de nuevo con la maravillosa sensación de usar mi propio dinero, y pedí un taxi para el aeropuerto. La ciudad pasando por la ventanilla del coche parecía el escenario de una película sobre la vida de otra persona. Y, en cierto modo, era exactamente eso. El aeropuerto era un caos, como siempre después de un día festivo. Familias enteras corriendo, niños llorando, montones de maletas. Y yo, en medio de todo aquello, estaba completamente sola y tranquila. Facturé mi maleta nueva con mi ropa nueva y sentí como si estuviera despachando mi vida antigua junto con ella. En la cola de seguridad, observé a una familia delante de mí. El padre parecía estresado, la madre intentaba calmar a un bebé y el hijo mayor ponía los ojos en blanco. Una escena que podría aún haber sido la mía, hacía algunos años. No sentí envidia, sentí alivio, un alivio profundo y egoísta, y no me sentí ni un poco culpable por ello. Encontrar mi puerta de embarque y sentarme en esas sillas incómodas fue como llegar a un oasis. Estaba a un paso de distancia, a un vuelo de distancia de mi nueva realidad. Me quedé observando a la gente, imaginando sus historias. ¿A dónde iban? ¿De dónde venían? Era bueno ser anónima. Ser solo un rostro más en la multitud, sin historia, sin equipaje, al menos no uno que los demás pudieran ver. Cuando comenzó el llamado para mi vuelo, mi corazón dio un salto. Era la hora. Me levanté, cogí mi equipaje de mano y caminé por la pasarela de embarque, sintiendo que estaba cruzando un portal. Mi asiento era en la ventanilla, como había elegido a propósito. Quería verlo todo. Quería ver el suelo distanciándose de mí. Me acomodé, me abroché el cinturón e ignoré el teléfono apagado en mi bolso. El avión carreteó por la pista y, entonces, la aceleración, esa fuerza que te lanza contra el asiento. Y, de repente, la ligereza. El avión despegó. Pegué la cara a la ventanilla y observé mi ciudad hacerse pequeña. Las calles, las casas, los edificios, todo lo que representaba mi prisión ahora era solo un mapa, un dibujo que se hacía cada vez más pequeño. Cuando el avión atravesó las nubes y el cielo azul inundó la cabina, respiré hondo. Era libre, de verdad. La primera parte del viaje fue larga, hasta Ámsterdam. Podría haber visto películas, leído un libro, pero no pude. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla, viendo el océano Atlántico allá abajo, pensando en la velocidad con la que todo había cambiado. Hacía menos de 72 horas estaba en mi cocina, preocupada por el punto del pavo de Navidad y por la opinión de mi suegra. Ahora estaba a 10.000 metros de altura, camino a Islandia,
con los papeles del divorcio en trámite y $500,000 en el banco. La vida era, de hecho, impredecible. Y por primera vez me parecía maravilloso. La escala en Ámsterdam fue un delicioso choque cultural. Salir del avión y oír una mezcla de holandés, inglés y decenas de otros idiomas fue vigorizante. Los letreros, los sonidos, los olores, todo era diferente. Me sentí increíblemente pequeña y al mismo tiempo parte de algo inmenso. Compré un café y me senté a esperar mi próximo vuelo, el vuelo final a Reykjavik. Estaba realmente sola, en un continente diferente, donde nadie me conocía, y la sensación no era de soledad, era de anonimato, de ser un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. El vuelo a Reykjavik fue más corto y más oscuro. Cuando comenzamos a descender ya era de noche, pero una noche diferente. El piloto anunció la temperatura exterior, -5 °C. Miré por la ventanilla y vi el paisaje que había soñado. Oscuridad, nieve salpicada sobre rocas volcánicas oscuras y las luces de la ciudad a lo lejos, pareciendo un puñado de diamantes arrojados sobre un terciopelo negro. Era exactamente como lo había imaginado, desolado, crudo y de una belleza que cortaba la respiración. Mi corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez era pura emoción. Pisar fuera del aeropuerto de Keflavik fue como entrar en otro planeta. El aire era tan frío y puro que dolía en los pulmones, pero era un dolor bueno, un dolor que me recordaba que estaba viva y en un lugar completamente nuevo. Cogí el coche que había alquilado en línea, un 4x4 robusto, y me sentí como una aventurera de película. Conducir por el lado derecho de la carretera, con señales que apenas podía pronunciar, fue un desafío, pero me reía sola dentro del coche. Cada pequeño obstáculo superado era una pequeña victoria. Lo estaba haciendo, sola. No fui directamente a la ciudad. Tomé una carretera secundaria, siguiendo la costa. La oscuridad era casi total, excepto por los faros de mi coche. Paré en un apartadero de la carretera que decía tener una vista panorámica. Salí del coche y el viento casi me derriba. Delante de mí, el mar negro y furioso golpeaba contra una playa de arena negra, y en el cielo, una mancha verde pálida comenzó a formarse. Las luces del norte, la aurora boreal, era tímida, pero estaba allí. Me quedé paralizada, mirando hacia arriba, sintiendo las lágrimas congelarse en mi cara. Era la señal que necesitaba. Saqué el teléfono del bolsillo, no para revisar mensajes, sino para registrar ese momento. No me hice un selfie. No quería mi cara allí. Quería el paisaje, la playa de arena negra, las olas y la mancha verde en el cielo. Hice la foto y, movida por un impulso, abrí Instagram. Publiqué la foto. El pie de foto fue solo una palabra: aterricé. Y entonces apagué los datos móviles. Sabía que la bomba de relojería que acababa de lanzar en mi antiguo mundo iba a explotar, y quería saborear el silencio antes de la detonación. Conduje hasta un pequeño hotel que reservé en un pueblo de pescadores, lejos de la capital, un lugar sencillo y acogedor. Después de hacer el check-in, la curiosidad me venció. Me senté en la cama, me conecté al Wi-Fi y me preparé para el impacto. Fue peor de lo que imaginaba. Lo primero que vi fue un mensaje directo de Samantha. La foto que publiqué estaba adjunta y el texto era solo en mayúsculas. ¿Islandia? ¿Estás de broma? ¿Qué dinero estás usando? ¿Le robaste a papá? No puedo creer que hayas hecho esto. La acusación estaba allí, clara. Ya no era una madre en crisis, era una ladrona. Los mensajes de Zack también habían cambiado de tono. La ira había dado paso a una falsa preocupación, una táctica de manipulación tan transparente que resultaba patética. Amanda, ya basta de esta locura. Tu hija está fatal de la preocupación. Estamos todos muy afectados. Esto ha ido demasiado lejos. Te queremos y solo queremos que vuelvas sana y salva. Por favor, dime dónde estás. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? ¿Su vida sin una empleada 24 horas al día? ¿Su imagen pública manchada? Y entonces
Vi lo que Samantha estaba haciendo. Había publicado una foto nuestra, de un viaje antiguo, una foto de familia feliz. El pie de foto era una obra maestra de victimización. Pido a todos nuestros amigos que recen por mi madre. No está bien. Está pasando por una crisis y huyó de casa, dejándonos en Navidad. Parece que cogió dinero de mi padre y viajó a algún lugar. Estamos con el corazón en un puño, solo esperando que se ponga en contacto y vuelva a casa sana y salva para que podamos ayudarla. La salud mental es algo serio. Me estaba pintando como loca y ladrona para todo el mundo. Mi primer impulso fue responder, comentar en su foto y gritarle a todo el mundo: «El dinero es mío, mi madre me lo dio, pedí el divorcio porque me tratabais como basura». Mis manos temblaban de rabia. Empecé a escribir una respuesta, furiosa, pero entonces la voz de Heather, mi abogada, resonó en mi mente. «No interactúes, tu paz es la prioridad». Borré el texto. Respiré hondo. Querían una reacción. Querían que perdiera el control, que pareciera la mujer desequilibrada que estaban describiendo. Y no les iba a dar ese gusto. El silencio. Esa sería mi respuesta. Estaban gritándole a una pared. Estaban publicando, acusando, manipulando. Y de mi lado, solo había silencio. La ausencia de una reacción mía los volvería locos. Falta de control sobre mí, sobre mi narrativa. Era lo que más los asustaba. Apagué el Wi-Fi de nuevo. Me puse mi abrigo nuevo, mis botas nuevas, y salí a la noche islandesa. No iba a dejar que arruinaran ese momento. No iba a dejar que su toxicidad cruzara el océano y me infectara. Caminé por el pequeño pueblo. Las casas de madera de colores, cubiertas de nieve, con luces de Navidad en las ventanas, parecían sacadas de un cuento de hadas. El aire era helado, pero me sentía cálida por dentro. Fui hasta el pequeño puerto y me quedé mirando los barcos de pesca meciéndose suavemente en el agua oscura. Y en el cielo, la aurora boreal decidió dar un espectáculo. Las luces verdes y moradas danzaron de un lado a otro, como un velo mágico. Era la cosa más bonita que había visto en mi vida. Y era solo mía. Ese momento era mío. Un señor mayor, que también estaba observando el cielo, se me acercó y dijo algo en islandés. Sonreí y dije: «Lo siento, no hablo islandés». Él sonrió de vuelta, una sonrisa genuina, y dijo en un inglés con mucho acento: «Suerte del principiante, es una noche preciosa». Hablamos durante unos minutos sobre el tiempo, sobre las luces. Una conversación sencilla, humana. Fue un recordatorio de que el mundo era mucho más grande que mi pequeña y venenosa burbuja familiar. Existía gente buena, momentos de conexión sencillos y una belleza inmensa por ver. Volví al hotel y cogí un cuaderno que compré en el aeropuerto y empecé a escribir. No para un foro, no para nadie, solo para mí. Escribí sobre la humillación de Navidad, sobre el vuelo, sobre la sensación de ver la aurora boreal por primera vez. Escribí sobre los mensajes de Samantha y Zach. Ponerlo todo en papel ayudó a organizar el caos en mi cabeza. Ayudó a ver su plan con más claridad. No echaban de menos a la madre o a la esposa. Estaban furiosos por la pérdida de la propiedad. Me había atrevido a tener albedrío, a tener secretos, a tener una vida propia. Y eso, para ellos, era imperdonable. La euforia inicial de la huida se estaba transformando en algo más sólido. Una determinación de acero. Sabía que la batalla sería larga y fea. Su campaña de difamación era solo el principio, pero, mirando por la ventana la oscuridad de la noche islandesa, no sentí miedo, sentí fuerza. Podían mentir, podían gritar, podían intentar destruirme ante los demás, pero ya no podían tocarme. Estaba a miles de kilómetros de distancia, protegida por el hielo, por la distancia y sobre todo por la verdad que ahora llevaba dentro de mí. Cerré mi diario y me preparé para dormir. El día siguiente sería mi primer día completo en Islandia, mi primer día completo de libertad. Tenía cascadas que ver, glaciares que explorar y una nueva versión de mí misma que conocer. Su campaña de odio podía continuar al otro lado del mundo. Aquí, en mi mundo, solo había espacio para la paz y el descubrimiento. Y apenas estaba empezando.
Creían que romperme me haría volver. Mal sabían que, al romperme, solo me liberaron. Los días que siguieron en Islandia fueron un borrón de maravillas. Decidí conducir por la Ring Road, la carretera que rodea la isla. Cada curva revelaba un paisaje más increíble que el anterior. Vi cascadas tan poderosas que su sonido parecía limpiar el alma. Me paré detrás de la cortina de agua de una de ellas, Seljalandsfoss, y el baño helado que me di fue como un bautismo. Caminé por una playa de arena negra, entre trozos de icebergs que brillaban como diamantes en la arena. La belleza era tan abrumadora, tan antigua, que me hacía sentir pequeña, pero de una manera buena. Mis problemas, mis dolores, parecían tan recientes e insignificantes ante esa fuerza de la naturaleza. Cada 2 o 3 días, paraba en algún pueblito para dormir y, por necesidad, me conectaba al Wi-Fi. Y el contraste era brutal. Por un lado, la majestuosidad de un glaciar milenario. Por otro, la mezquindad de un mensaje de Samantha en mi móvil. Las acusaciones continuaban, pero el tono estaba cambiando. La rabia histérica estaba dando paso a un pánico mal disimulado. Deben haber recibido la primera notificación oficial del abogado de Jater. El divorcio ya no era una amenaza vaga, era un proceso legal en curso, y eso significaba una cosa que aterraba a Zack más que nada: la división de bienes. Su narrativa comenzó a centrarse obsesivamente en el dinero. Papá dice que sus abogados van a congelar todas las cuentas. Es mejor que vuelvas con el dinero que cogiste antes de que te arresten, escribió. Samantha, su osadía era asombrosa. El dinero que cogí, realmente habían construido una realidad paralela en la que yo era una criminal. Zack ya no me enviaba mensajes. Su comunicación ahora sería a través de abogados, una táctica para intimidarme, para hacerme sentir pequeña e impotente ante la maquinaria legal que él podía pagar. Mal sabía él que el Fondo de Libertad de mi madre también podía pagar por una maquinaria muy buena. Entonces, intentaron un nuevo enfoque. Una noche, en un pequeño hotel con vistas a un fiordo, sonó mi teléfono. Era Samantha. Dudé, pero recordé algo que Jater me había dicho en un correo electrónico. Si llaman, graba. Puede ser útil. Mi teléfono tenía una aplicación de grabación. La activé y contesté la llamada, con el corazón en la boca. Su voz era diferente. No era rabiosa, era llorosa, un llanto falso y teatral que conocía muy bien, de cuando era niña y quería algo. «Mamá», sollozó. «Mamá, por favor, estoy tan preocupada. Sé que no estás bien, que estás confundida». Me quedé en silencio, dejándola representar su papel. «Mira, sé que las cosas están hechas un lío», continuó entre sollozos. «Pero quiero ayudarte. Papá está hablando con los abogados y pueden hacer cosas malas. Pueden congelarlo todo. No quiero que eso te pase. Dame la contraseña de tu cuenta del banco, solo para poder ocuparme de tus cosas, pagar tus facturas, para asegurarme de que estés segura hasta que te mejores. Te juro que es solo para ayudarte, mamá. Te quiero». Ahí estaba, el golpe, el intento descarado de poner sus manos en mi dinero. La antigua Amanda se lo habría creído. La antigua Amanda, desesperada por cualquier migaja de amor, habría caído en la trampa. Pero la nueva Amanda, forjada en el fuego de la humillación y bautizada en las aguas heladas de Islandia, veía a través de la farsa con una claridad cristalina. «No necesito tu ayuda con mis finanzas, ni Samantha», dije, con la voz más tranquila y firme que pude producir. «Pero gracias por...». La preocupación se quedó en silencio por un segundo, probablemente sorprendida por mi negativa tranquila. El llanto se detuvo instantáneamente. «¿Cómo que no la necesitas? Mamá, no estás entendiendo la gravedad de la situación». Su voz ya subiendo de octava, la máscara de buena hija cayendo. «Estoy bien, Samantha. Tengo que colgar ahora. Adiós». Y colgué. Guardé la grabación y la llamé intento de manipulación. Al día siguiente, llegó un correo de Jater confirmando exactamente lo que sospechaba. «Amanda, como era de esperar, el señor Walker está impugnándolo todo. Ha presentado una moción de emergencia para congelar tus activos, alegando que los $500,000 son propiedad conyugal adquirida durante el matrimonio
y que los sustrajiste de la cuenta conjunta de forma fraudulenta. Es una mentira descarada y lo vamos a demostrar. Tenemos el extracto de tu madre y la fecha de la transferencia. Cualquier evidencia que tengas de manipulación o control financiero por parte de ellos será extremadamente valiosa ahora. Sonreí. Abrí un nuevo correo, adjunté el archivo de audio, intento de manipulación, y se lo envié a Jeter con el asunto. Creo que esto puede ayudar. El acto de enviar ese correo fue uno de los más empoderadores de mi vida. Ya no era una víctima pasiva, esperando el destino que ellos eligieran para mí. Estaba luchando, usando la inteligencia, la calma y sus propias tácticas sucias contra ellos. Creían que era débil y tonta. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Con un nuevo sentido de propósito, compré un billete de avión. Dejé Islandia atrás, un lugar de curación cruda, y volé a Noruega, un lugar que, sentía, sería de fortalecimiento. Noruega era diferente. Los paisajes eran menos volcánicos, pero igualmente dramáticos. Montañas verdes e inmensas hundiéndose en fiordos de un azul profundo. La belleza aquí era más majestuosa, menos cruda, más grandiosa, y me sentí exactamente así. Ya no estaba solo curándome de heridas abiertas, estaba construyendo algo nuevo sobre las cicatrices. Me estaba volviendo fuerte. El viaje por Noruega fue menos sobre introspección y más sobre exploración. Estaba curiosa, hambrienta del mundo. Pasé días haciendo cosas que la antigua Amanda nunca soñaría. Hice una ruta de senderismo de horas para llegar a la cima de un acantilado y ver un fiordo extendiéndose debajo de mí como un mapa. Tomé un ferry y navegué durante horas, sintiendo el viento en la cara y la grandiosidad de la naturaleza envolviéndome. Me senté en cafés encantadores en la ciudad de Bergen, leyendo un libro durante horas, sin nadie que me apurara o me dijera que estaba haciendo nada. Cada momento era un acto de recuperación de mí misma. Eran placeres simples, egoístas y absolutamente necesarios. Por supuesto, seguí publicando fotos, no para provocarlos, sino para documentar mi viaje para mí misma. Una foto de la vista desde la cima de la ruta, una foto del muelle de colores de Bergen. Los pies de foto eran siempre simples, perspectiva, paz encontrada, respirando. Sabía que cada foto era una daga en su ego. ¿Cómo me atrevía a estar en paz? ¿Cómo me atrevía a estar bien mientras ellos estaban en medio de un escándalo de divorcio y perdiendo el control de la narrativa? Su víctima inestable se estaba divirtiendo claramente, y eso era inaceptable. Los mensajes de Samantha, que ahora solo veía cuando Jeter me reenviaba algo relevante para el caso, se volvieron completamente desequilibrados. Eran largos párrafos de texto, mezclando acusaciones, autocompasión y amenazas. Destruiste a esta familia. No piensas en nadie más que en ti misma, decía uno. Papá está tan estresado que apenas puede trabajar. Si pierde su trabajo, será tu culpa, decía otro. La chica de oro, la hija perfecta, se estaba desmoronando. Su vida, que creía que era fruto de su propio mérito, dependía de la estructura familiar que ella misma ayudó a implosionar. ¡Qué ironía! Zack, por su parte, mantenía la fachada de hombre de negocios frío a través de sus abogados. Las cartas legales que Shatter me resumía estaban llenas de jerga para intimidarme. Me acusaban de inestabilidad emocional, de alienación parental, con una hija de 22 años, y de irresponsabilidad financiera. Era su intento de construir un caso, de pintarme como una esposa loca e incompetente que no merecía nada en la división de bienes. Era patético. Y Jeter, con su calma de acero, desmontaba cada acusación una por una, con hechos y pruebas. En mi viaje, empecé a notar a otras mujeres como yo, mujeres viajando solas de todas las edades. En una pensión en Flam, compartí el desayuno con una señora australiana de unos 60 años que había vendido todo después de que sus hijos se fueran de casa para viajar por el mundo. En una ruta de senderismo, hablé con una joven alemana que se estaba tomando un año sabático para encontrarse a sí misma. Estas pequeñas conexiones me hicieron sentir parte de una hermandad silenciosa.
Mujeres que por una razón u otra decidieron que sus vidas les pertenecían a ellas mismas. Eso me dio una fuerza inmensa. Ya no me sentía como una turista. Ya no estaba solo huyendo o tachando lugares de una lista. Estaba viviendo. Aprendí a decir tak, gracias, y unskilled, perdón, en noruego. Pasé a preferir los supermercados locales a los restaurantes turísticos. Encontré un ritmo que era solo mío, sin horarios, sin obligaciones, sin expectativas. Simplemente estaba haciendo, y era la sensación más liberadora del mundo. Desde el balcón de una pequeña cabaña con vistas al Geirangerfjord, uno de los lugares más bonitos que he visto, me permití pensar en mi antigua vida, la casa, el jardín, las cenas familiares. Todo parecía tan lejano, tan sin color, como una película en blanco y negro de una vida que no era la mía. El dolor de la humillación todavía estaba allí, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que me recordaba lo que había sobrevivido, y sentía una extraña gratitud por ella. Sin esa cicatriz, no estaría allí, en ese paraíso. Fue en ese balcón donde Chater me llamó. Su voz era seria. Amanda, tenemos una fecha. La primera audiencia sobre los bienes y la moción de congelación de él se ha fijado para dentro de 3 semanas. Está forzando la situación, queriendo resolver esto rápido para pillarte desprevenida. Necesitamos prepararnos. Creo que es hora de que vuelvas. Se me heló el estómago. Volver, enfrentarlos. Pero el pánico duró solo un segundo. Fue reemplazado por una resolución fría. Allí estaré, dije. No me estaban arrastrando de vuelta. Estaba eligiendo volver. El viaje me había dado exactamente lo que necesitaba: fuerza, perspectiva y pruebas. Ya no era la mujer frágil que huyó en medio de la noche. Era una mujer que había cruzado el Ártico sola. Estaba lista. Abrí el portátil y compré un billete de vuelta. No a mi antigua ciudad, a la ciudad vecina, donde estaba la oficina de Chater. Volvería en mis propios términos, a mi propio tiempo. Miré las fotos que había publicado en las últimas semanas. La aurora en Islandia, las cascadas, los fiordos. Ya no eran solo fotos de paisajes. Eran los capítulos de mi historia de renacimiento. Cada una de ellas era un testimonio silencioso de mi viaje. Eran mi verdad. Y volvería a casa armada con esa verdad. Ellos podían tener a sus abogados y sus mentiras. Yo me tenía a mí misma. Y por primera vez en la vida, sabía que eso era más que suficiente. Pasé mi última noche en Noruega haciendo la maleta. Pero esta vez, la sensación era diferente. No estaba huyendo. Estaba volviendo a la batalla. Pero una batalla que elegí librar. Y una batalla que ahora sabía que podía ganar. La mujer que se embarcaría en ese avión de vuelta no era ni de lejos la misma que había roto un plato en Nochebuena. Aquella mujer estaba rota. Esta mujer estaba entera. Y estaba volviendo a casa para reclamar los pedazos de su vida que intentaron robarle. Y no iba a dejar ni un solo trozo atrás. El viaje de vuelta fue todo lo contrario al de ida. Ya no huía, con miedo y rabia. Estaba concentrada. Cada kilómetro que el avión recorría hacia mi antigua vida era un kilómetro menos que me separaba de mi batalla final. Aterrizar de nuevo en mi país fue extraño. El aire, los sonidos, todo era familiar. Pero yo era una persona diferente. Ya no pertenecía a ese lugar, pero necesitaba volver para cortar las últimas anclas que me ataban a él. Desembarqué, alquilé un coche y conduje directamente a la ciudad vecina, al hotel que Chater me había reservado. Conocer a Chater en persona fue como encontrar a una vieja amiga, aunque nunca nos habíamos visto. Era exactamente como la imaginaba, alta, con una mirada incisiva que no se perdía nada, pero con un apretón de manos firme y una sonrisa que me decía que estaba de mi lado. Pasamos toda la tarde en su despacho, que más parecía un centro de mando de guerra. Extendimos los documentos sobre la mesa, mis extractos bancarios, la declaración jurada de cliente, mi madre, las capturas de pantalla de las publicaciones de Samantha, las transcripciones de los mensajes y, por último, la joya de la corona, la grabación de la llamada. «Te subestimaron, Amanda», dijo Chater, «y ese será su error fatal». El día de la audiencia llegó.
Me desperté antes del amanecer. El nerviosismo estaba allí, un frío en el estómago, pero no era miedo. Era adrenalina, la misma que sentí al embarcar hacia Islandia. Me vestí con cuidado, no un traje de mujer de negocios para intentar imitarlos. Elegí un vestido sencillo, de color liso, elegante, y un abrigo de lana que había comprado en Noruega. Quería que mi apariencia reflejara quién soy ahora, una mujer serena, fuerte y que no necesita artificios. Me miré en el espejo y vi a una extraña en mis propios ojos, una extraña a la que estaba empezando a amar. Llegar al juzgado fue la parte más difícil. Cada paso hacia ese edificio de mármol parecía pesado. Mi mente me bombardeaba con las peores hipótesis. ¿Y si me derrumbaba? ¿Y si al verlos toda mi fuerza se evaporaba? Chater pareció sentir mi tensión. Me tocó el brazo ligeramente y dijo: «Recuerda lo que hicieron. Recuerda la aurora boreal. Ya has ganado, Amanda. Esto de aquí es solo la formalidad». Respiré hondo y entramos. Y entonces los vi. Estaban al otro lado del pasillo, un cuarteto de amargura. Zack parecía mayor, con ojeras profundas y una expresión de rabia contenida. Samantha estaba pálida, con el pelo perfectamente peinado, pero con los ojos llenos de veneno. Harold y Beverly estaban allí como buitres, esperando la carroña. Nuestras miradas se cruzaron. Vi el shock en sus rostros. Esperaban a la Amanda llorosa, a la histérica, a la víctima. No esperaban a la mujer tranquila que los miró de frente, sin pestañear, hasta que ellos desviaron la mirada. En ese momento supe que Jeter tenía razón. Ya había ganado. Dentro de la sala de audiencias, el aire era pesado y formal. Me senté al lado de Jeter y mantuve mis ojos al frente, ignorando su presencia a pocos metros de distancia. La jueza, una mujer de unos 50 años, con una mirada inteligente y cansada, entró y comenzó la sesión. El abogado de Zack, un hombre pomposo con un traje caro, comenzó su discurso. Me pintó como una arpía, una esposa ingrata y emocionalmente inestable que, en un arrebato de ira, robó el dinero de la familia para un viaje extravagante, abandonando sus responsabilidades. Afirmó que el dinero de mi madre fue un regalo para la pareja y, por lo tanto, propiedad conyugal. Cuando terminó, Jeter se levantó. No tenía la teatralidad de él. Era tranquila, metódica y letal. «Señoría, los hechos son un poco diferentes», comenzó, y, uno por uno, desmontó su castillo de naipes. Primero el extracto bancario, mostrando la transferencia directa de la cuenta personal de mi madre a mi cuenta personal. Después, la declaración jurada de mi madre, que Jeter leyó en voz alta, donde explicitaba su preocupación por el control financiero y el desprecio que sufría a manos de mi marido. La sala quedó en silencio, pero Jeter no había terminado. El abogado de mi cliente lo pinta como un gestor financiero responsable y traicionado, continuó. Sin embargo, tenemos aquí extractos de 2 tarjetas de crédito a nombre del señor Walker, enviados a una dirección comercial que mi clienta desconocía. En ellos, vemos gastos considerables en restaurantes de lujo, tiendas de diseño e incluso joyerías, en fechas en las que él decía estar viajando por trabajo. El rostro de Zack se puso rojo. No se esperaba eso. Jeter había acabado hondo. Y entonces llegó el golpe de gracia. Señoría, para ilustrar el nivel de manipulación al que fue sometida mi clienta, nos gustaría presentar una grabación de una llamada telefónica hecha por la hija de la pareja, la señora Samantha Walker, a mi clienta mientras ella estaba en el extranjero. El abogado de Zack protestó, pero la jueza, con la curiosidad agudizada, lo permitió. Jeter conectó un pequeño altavoz, y la voz llorosa y falsa de Samantha llenó el juzgado. «Mamá, dame la contraseña de tu cuenta del banco. Te juro que es solo para ayudarte». Cuando la grabación llegó a la parte en que su voz se volvió dura e irritada, la humillación en el rostro de Samantha fue total. Se hundió en la silla, queriendo desaparecer. La jueza miró a Samantha durante un largo rato, con una expresión de puro desdén. Después, miró a Zack. No necesitaba más. La moción del señor Walker para congelar los bienes de Itemerde.
La señora Walker es denegada, dijo, con una voz final y cortante. Las pruebas son claras de que los fondos en cuestión son un regalo personal y, por lo tanto, propiedad exclusiva de la señora Walker. Además, hizo una pausa, mirando directamente al abogado de Zack. Aconsejo a su cliente que reconsidere sus tácticas. Intentar retratar a la señora Walker como inestable mientras se utiliza una manipulación tan flagrante no es una buena estrategia en este tribunal. El martillo sonó. Estaba acabado. Salimos de la sala. Estaban parados en el pasillo, atónitos. Zack dio un paso hacia mí, con el rostro como una máscara de furia. «Te arrepentirás de esto, Amanda», siseó. Jeter se interpuso entre nosotros, tranquila e imponente. «Ya no te tiene miedo, Zack», dijo Jeter con voz baja pero firme. «Cometiste un error. Amenazaste lo único que tenía, su dignidad, pensando que no tenía nada, pero lo tenía. Y tú no temes su ruina, temes su independencia y deberías». Me tomó del brazo y me guió lejos, dejándolos paralizados en el pasillo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. El divorcio se finalizó y con la ventaja que me dio la primera audiencia, los términos fueron más que justos para mí. No quise la casa. Le vendí mi parte y nunca más pisé ese lugar. Compré un apartamento pequeño y soleado en una parte de la ciudad que apenas conocía, un lugar solo mío, y por primera vez empecé a preguntarme qué quería hacer con mi vida. La respuesta no llegó de una vez, sino en pequeños pedazos. Empecé a ser voluntaria en una biblioteca pública 3 veces por semana, a ayudar a los niños a encontrar libros, organizar las estanterías, estar rodeada de historias. Eso me curó. La noticia de lo que sucedió en el tribunal, especialmente la parte sobre las finanzas secretas de Zack y la grabación de Samantha, se extendió como la pólvora en su pequeño círculo social y de negocios. La imagen de Zack como el hombre de familia íntegro y exitoso se derrumbó. Algunos socios comerciales se alejaron, desconfiados. Ya no era el pilar de la comunidad. Era solo otro hombre rico con un divorcio feo. Tuvo lo que se merecía, la pérdida de su preciosa reputación. Para Samantha, las consecuencias fueron aún más directas. La historia de la hija manipuladora la persiguió. En su entorno laboral, donde la imagen lo era todo, se convirtió en un pasivo. Unos meses después, fue despedida. Su novio, que estaba con ella por el estatus y el dinero de su familia, la dejó poco después. Ella, que Ye, lo tenía todo. De repente no tenía nada de lo que más valoraba: el prestigio. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Y entonces, en la mayor ironía que la vida podría escribir, empecé a ver sus publicaciones. Samantha, la chica que me dijo que yo no había hecho nada importante en la vida, se reinventó. Se convirtió en una coach de empoderamiento femenino en Instagram. Con un escenario impecable y frases de efecto, hablaba sobre superar adversidades, construir tu propia fuerza y no dejar que nadie te menosprecie. Intentaba vender a otras mujeres la lección que ella misma se negó a aprender de su propia madre. Era un espectáculo patético y triste. Mientras ella predicaba un empoderamiento falso en línea, yo lo vivía de verdad, en el silencio de mi día a día. Encontré una comunidad en la biblioteca. Hice amistad con otras voluntarias. Volví a dibujar mi antiguo amor e incluso hice algunos trabajos freelance de diseño para pequeños negocios locales. Mi felicidad no estaba hecha de grandes gestos o viajes exóticos, sino de pequeños momentos de paz. Un café en mi balcón, una buena conversación con una amiga, la satisfacción de un trabajo bien hecho, una felicidad auténtica e inquebrantable. Hoy, sentada en mi pequeño apartamento, escribiendo el final de esta larga historia para ustedes, ya no siento rabia. Cuando pienso en ellos, siento una lástima lejana. Siguen atrapados en su jaula de apariencias, amargura y ego. Mientras tanto, yo soy libre. Mi historia, que comenzó con la más profunda humillación, acabó convirtiéndose en una fuente de fuerza, no solo para mí, sino para otras mujeres con las que la he compartido y que me han escrito diciendo que se sintieron inspiradas. Creo que la lección más importante que aprendí es que la invisibilidad
puede ser una forma lenta de morir y que a veces es necesario romper un plato, quemar los puentes y cruzar un océano para recordar quién eres. La fuerza no viene de no caer nunca, sino de levantarse, sin importar cuántas veces o por cuánto tiempo hayas estado en el suelo. Ya no soy un personaje secundario en la vida de nadie. Soy la protagonista de la mía. Y mi historia, a partir de ahora, la escribo yo.